quiero que entiendan de que estoy hablando solamente de un listado de 10 conceptos que son básicos de entender como claves dentro del contexto de lo que se puede hablar para reorientar y ordenar y gestar destinos y sus diferentes actores desde el punto de vista de servicios turísticos. Pero no son los únicos. Seamos claros en eso. Hay mucho más. Y cada destino va a requerir posiblemente de cosas diferentes a otro. Entonces, esto no es así como que la pomada canaria que va a resolver todo, el todo, ¿no? Sino que esto es parte precisamente de lo que tienen que entender como de cosas fundamentales para precisamente tener una visión muchísimo más holística y muchísimo más sistémica a nivel de el sistema turístico de cada uno de los destinos. Dentro del cual, reitero, es importantísimo, pero sumamente importante que cada uno de ustedes, como empresarios turísticos, los que son empresarios, realmente entiendan la magnitud de ese significado de ser parte de un sistema y que es parte de un nosotros y no que es exclusivamente de yo. ¿Ya? Eso es fundamental que lo entiendan. Entonces les decía que la regeneración, básicamente en biología, se entiende como el proceso por el que se recupera la estructura y la función de órganos y de partes de cuerpos dañados. Por ejemplo, la lagartija cuando pierde su cola la puede regenerar, ¿ya? Y después lo regenera y que siga siendo funcional. Y así sucesivamente, como las estrellas de mar tienen también ese tipo de fenómenos. Nosotros podemos regenerar, por ejemplo, en las pieles, ciertas pieles nuestras tienen más facilidad de regenerarse que otras. En algunos casos tienen que hacer unos implantes porque no es tan fácil por el daño. Pero bueno, es como precisamente hacemos que algo que ha sido alterado lo podamos volver o lo podamos regenerar, que es la palabra correcta. Haciendo lo que vuelva básicamente, no exactamente a lo que era porque ya es imposible, pero sí a que vuelva sistémicamente más o menos a esa complejidad que tuvo alguna vez. Lo regenerativo es contrario a lo degenerativo. La degeneración es cuando hacemos más bien que la cosa pierda. Es precisamente lo que estamos haciendo con el planeta. Y la idea es más bien que cada vez más podamos tener unos sistemas con mayor capacidad de recuperarse, que nosotros dentro de ese sistema, como uno más de los elementos, tengamos un comportamiento adecuado para precisamente promover que se regeneren esos ecosistemas en vez de que se degeneren. Y básicamente ahí, ahora se habla mucho del desarrollo regenerativo. De hecho, incluso se habla mucho de turismo regenerativo. Yo creo que a veces nos excedemos con el uso de todo este tipo de binomios calificativos de tendencias, como ocurrió con el caso del ecoturismo, en donde al final terminan también prostituyéndose. Y en esencia básicamente es de cómo vamos a desarrollar comportamientos de gestación, en este caso de una actividad como el turismo, que sean realmente lógicos, que sean ecuánimes, que sean sensatos, que sean sobre todo fundamentados en conocimiento del territorio que tengo y los elementos abióticos y bióticos que tiene ese territorio, de los elementos del componente social, cultural que es parte de ese territorio. Por lo general hemos venido actuando de manera muy aislada, de manera individual. Aislada incluso hasta de lo que es evaluar el lugar. Y ese ha sido un grave error. Y en este caso es importante no solamente por lo que nos está demostrando el coronavirus como tal, sino es importante desde el punto de vista del futuro mismo de cada uno de los actores que están inmersos dentro de un sistema turístico determinado. El otro concepto es un concepto muchísimo más simple, es el de la adaptación. Bueno, simple como concepto de explicación, pero no como proceso.
Algunos son procesos muy largos, pero básicamente lo que trata de aquí de esquematizar solamente son procesos que es un proceso mediante el cual nos adaptamos a una condición diferente a la que tenemos hoy o la que las exigencias del medio nos hace adaptarnos a eso. La misma condición de bípedo del ser humano fue una exigencia que le impuso el medio, y igual, por ejemplo, en el caso de la jirafa, la extensión de su cuello fue también una evolución que fue provocada precisamente o exigida como cambio fundamental para adaptarse a lo que el medio ambiente le daba en aquel momento. Entonces, eso es más o menos lo que nos quiere dar a entender la OMT precisamente cuando lanzó de una manera muy rápida como respuesta precisamente a la crisis del COVID. Lanzó una serie de documentos, una serie de recomendaciones, una serie de advertencias, pero todo, sobre todo, de cómo tenemos esa capacidad de adaptarnos a las condiciones de esta crisis, afrontando las amenazas y aprovechando las oportunidades. Pero cómo, dentro de un contexto de que tenemos que adaptarnos, por ejemplo, en el caso de la salud, indefectiblemente, como les decía al principio, tenemos que trabajar ahora y seguir al pie de la letra protocolos de bioseguridad. Eso es una cosa fundamental. Y será tan importante, tal y como ahí lo pongo, como los atractivos. Así de simple. O sea, un destino cuyos empresarios no se preocupen por sintonizarse en este canal, están fritos. Están fritos. Quizás todavía les pueda ir más o menos con el turismo local, porque son menos exigentes y en muchos casos hasta menos conscientes de este tipo de cosas. Pero con el turismo internacional, a partir de ahora, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Y por eso será importantísimo no solamente seguir el protocolo, sino al mismo tiempo adquirir los certificados que me demuestran ante ese turista que hay una entidad que respalda mi condición de estar certificado como seguidor de protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de los turistas contra el COVID. ¿Ya? El otro concepto es el de la innovación. Definitivamente. Si lo que vamos a tener es un mundo nuevo a nivel turístico, pues tenemos que empezar a ver cómo innovamos dentro de eso que llamamos la nueva normalidad. Que no tiene que ver solamente con seguir un protocolo. O sea, voy a ser creativo, por ejemplo, el caso de la empresa de seguros. Y hago el seguro, creo el seguro, innovo con ese seguro, porque en estas condiciones va a ser bien aceptado. Perfecto. Así igual, yo puedo empezar a crear una serie de actividades, de atractivos, precisamente adaptados a esa nueva normalidad. Eso va a generar y va a enriquecer la innovación desde mi empresa, en el sector, en el destino que esté yo operando. Hay que reinventarse, eso no cabe la menor duda. En muchísimos casos habrá que reinventarse. Porque no es correcto hablar de rescatar, porque rescatar básicamente hace como un llamado a tener lo que tenía antes, salvo lo que tenía antes. No, hay que hablar ahora de cómo nos reinventamos para estar más acordes, para estar en sintonía con la nueva normalidad. Entonces, hay que entender que dentro de ese contexto el reinventarse es cómo hacer lo que hacía, pero en forma distinta. O no necesariamente lo que hacía. Puede ser que hay otra oportunidad de mercado para hacer algo diferente. Por ejemplo, yo no sé si hasta el día de hoy habrá un tour de los murciélagos en Samaipata. En Costa Rica es todo un boom.
y hay museos del murciélago, el tour del murciélago, etcétera, etcétera. Igual pasa con el tour de la piña y así sucesivamente. Por ejemplo, si no hay un tour de murciélagos en Samaipata, es una forma de innovar y de reinventarse, empezar a operar con algo distinto, algo que hasta el momento no se hacía. Por ejemplo, solamente lanzo en estos momentos eso como un ejemplo. La resiliencia, como creo que es el octavo concepto, son 10, la lista son 10, ya casi terminamos. La resiliencia es sumamente importante. Si algo ha demostrado esta crisis, era lo poco resilientes que nosotros como empresarios turísticos éramos en la mayor parte de los destinos del mundo. Ahora, vean lo que le decía con respecto a la fragilidad del concepto de la sostenibilidad. Por ejemplo, usted podría tener como tour operador, como transportista o como hotelero o restaurante una excelente resiliencia a nivel local, que en el momento que se vino una pandemia como esta, le trastabilló todo. En el momento que dejaron de volar las líneas aéreas, su empresa dejó de ser resiliente. No estaba preparado para eso. Ahora, precisamente el modelo cooperativo tiene un aspecto muy importante en cuanto a la protección financiera, que es lo que ha hecho que sea el modelo más resiliente en el mundo. Y eso quedó demostrado desde la crisis económica del 2008. En el 2012, después de que había pasado la crisis, la ASI, que es la organización como las Naciones Unidas de los países, en caso de la ASI es la Organización Mundial de las Cooperativas. La ASI mandó a hacer un estudio precisamente para detectar cómo se habían comportado las cooperativas alrededor del mundo y lograron demostrar con datos fehacientes que las empresas que mejor resistieron el embate de la crisis del 2008 fueron precisamente cooperativas. Entonces, quizás sea el momento de empezar a ver un poquito con ojos diferentes. Yo por lo menos en Bolivia me encontré que no hay un fervor por el tema de los modelos cooperativos. Quizás yo diría que de alguna manera se ha prostituido un poco el tema de los cooperativos, porque las cooperativas son manejadas de otra manera ya. Son manejadas casi como feudos, algunas de ellas. Hay algunas que sí están siguiendo todos los principios cooperativos y el modelo cooperativo como en esencia es. Pero otras no, otras básicamente se escudan en ese sistema para operar financieramente de otra manera, en beneficio de un grupo. Así que eso es un aspecto importante al cual hay que tomarlo en cuenta. La resiliencia hay que verla desde la perspectiva individual, tanto como empresa como individuo. Igual la resiliencia se puede ver desde el punto de vista grupal. Y el otro concepto es el de la cooperación, precisamente hablando del tema cooperativo. Y básicamente aquí es el cómo nos ayudamos. También en cuenta que sobre esto hay una tendencia enorme a nivel mundial que lo ha facilitado la Internet en la aldea global. O sea, tenemos en cuenta que hoy día somos una aldea global. Ya ese país dividido en más de 100 y pico, más de 200 naciones, ya eso es prácticamente historia de un montón de aspectos o de lado que nos queramos ver. Pero a nivel turístico, por ejemplo, se está fomentando mucho temas como el WhatsApp, temas como el Facebook, como el Instagram, todo eso está fomentando muchísimo la cooperación. Pasos para favorecer la resiliencia. Bueno, básicamente, alguito no es una receta, pero conceptos básicos. Tomar conciencia de que se está bajo una condición de crisis, primer cosa. Y que siempre, en el caso de que la crisis no exista, tomar conciencia de que podemos
afrontar una crisis y es mejor estar preparados para esa crisis. Eso es lo que se llama previsión. Entender la crisis y la forma en que ésta nos puede afectar, la que tenemos o la que podemos tener. Afrontar la situación con una actitud proactiva, básicamente siguiendo los consejos o las percepciones de la crisis de parte de Einstein. Uno de los tantos ejemplos, porque hay muchísimas frases por ahí divagando en la internet acerca del manejo de la crisis. Y hay muchos tipos de crisis. Analizar las posibles acciones para superar la crisis solo o en grupo. En algunos momentos será conveniente ir solo, en otros momentos será conveniente ir en grupo. Pero eso no tiene que ser una cosa que emane de supuestos o por espontaneidad que se me ocurrió. No, tiene que ser algo que sea de procesos de haber digerido conocimiento que me lleve a decir y a decidir que efectivamente es mejor hacer esto solo o en grupo. Elegir la o las actuaciones que ofrezcan los mejores resultados en el menor tiempo y el menor costo posible. Estos son los ejercicios que se hacen a nivel de prognosis. O sea, cómo yo puedo, a través de un ejercicio de escenarios, tener más o menos una idea de cuál puede ser el resultado si me voy por este lado o si me voy por el otro. Y luego, importantísimo, evaluar los resultados de manera rápida y constante para que me permita hacer sistemas de retroalimentación, desechando lo que ya haya que desechar, mejorando alguna cosita que consideremos que es factible, que mejorarlo y que vamos a suponer que van a hacer mejor las cosas después que haga eso, y fortaleciendo las cosas que vemos que están bien, pero que requieren fortalecerse para tener una mayor capacidad de soporte. Esto básicamente, si hacemos esos pasos, vamos a tener mayores posibilidades de contar con una mayor resiliencia. Y esto es un tema tan importante a nivel, por ejemplo, de los destinos, que la misma Hosteltour, que les recomiendo, ustedes pueden acceder a esta revista que se publica muy buena, tiene siempre información muy actualizada y en algunos casos hacen números específicos para un tema como este caso, que es la número 297, que se hizo para el tema de la resiliencia. Darwin dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Empezando, por supuesto, con algunos de los conceptos que hemos estado viendo. Primero, adaptándonos al cambio. Reinventándonos porque el cambio nos requiere reinventarnos. Innovando porque ese cambio nos sugiere que hay que innovar. Y así sucesivamente. Perdón, esa era la última. Ahí terminó la presentación. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Primero al museo, perdón, se me olvidó en la tragedia del inicio comentar de que también estábamos coordinando esto con Tarija, con el señor Joaquín González de la Dirección de Turismo del municipio de Tarija. Entonces, igualmente agradecerle a Joaquín el esfuerzo que él hizo también para coordinar con su gente allá. Agradecerle mucho a Luis por la iniciativa. Yo te reitero, Luis, me obligaste a investigar sobre un tema que es crucial de aquí en adelante para el turismo. Creo que van a cambiar muchísimas cosas de aquí en adelante. Y espero que de alguna manera, por lo menos, haya insinuado eso o haya quedado latente eso con lo que he expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco Vinicio. Ha sido bien ilustrativo y impresionantemente
bastante riguroso el análisis que has hecho. Rápidamente vamos a hacer espacio para las preguntas o opiniones que tengan. Pueden habilitar su micrófono, por favor, las personas que quieran dar alguna opinión o hacer una pregunta. Que se identifique, Luis, por favor. Muy bien, se puede identificar y hacer una pregunta. También agradecerte. La próxima vez vamos a hacer la segunda conferencia en Meet. Así no va a haber estos cortes. Yo no Ok, domino mucho, pero hemos hecho anteriormente una conferencia en Meet y la única dificultad es que no se pueden grabar los videos en Meet, pero voy a hacer lo posible. Vamos a invitar perfecto. entonces a algunas participantes si quieren hacer alguna consulta u opinión, por favor, antes de cerrar esta conferencia. ¿Lo están haciendo escrito o lo están haciendo verbal? Porque vi que apareció una aquí. Sí, a ver, vamos a dar lectura. Hay unas felicitaciones para ti, varias pautas que nos obligan a repensar lo que se viene a futuro, dice Fernández Larico. Pueden también hacer una pregunta por medio de los micrófonos si quieren. Lo que hemos tenido hoy ha sido una conferencia muy muy profunda y rigurosa. Desafortunadamente, a último momento nos falló un poco el tema informático y por eso comenzamos a las 7:10 y ahora son las 9:35 más o menos. Ha sido bastante información y seguramente bien aprovechada, pero es un tema que tenemos todavía pendiente, solucionar el tema del Zoom y usar si no es otra plataforma virtual. Una cosa importante, Luis, que puedo hacer un comentario. Sí, sí, por favor. Una cosa importante, y que no me malinterpreten si hay en la audiencia algún empresario turístico, pero me llama la atención, no sé, ¿cuántos de los que vos crees que están en la audiencia son empresarios turísticos de Samaipata? Sí, bueno, no conozco a muchos. Está Samaipata Tours. Luego no conozco al resto, pero hemos hecho la invitación por medio de las redes sociales. Esto es tal vez un desfase por la primera parte, pero también se ha continuado invitando por el Facebook y yo creo que a ti como para mí también va a ser ese tema, ¿no? Si hay dos dificultades, ¿no? Como tú has hecho en la exposición una crítica también al tema de reaprender las cosas. Entonces hay mucha gente que no tiene dificultades de insertar en su cotidianidad ahora estas plataformas virtuales como un medio para aprender, ¿no? Y también trabajar. Y el otro tema, como tú también has criticado, es que tiene que haber, ¿no? Un interés. Y hemos visto, hemos difundido la información y obviamente, ¿no? Hay una población, pero no se han inscrito en los virtualmente y de manera formal 28 personas, pero en la primera parte, en nuestra primera sesión, entraron alrededor de 34 y ahora estamos con 11. En la segunda estábamos con 24. Entonces, tal vez también la incomodidad de la reconexión, pero estas cosas las vamos a evaluar. Cualquier cosa, si existiese interés en repetirse, repite, no hay ningún problema de mi parte. Cuestión de que coordinemos, por un lado, porque me preocupa que siento el mismo comportamiento que toda la vida sentí, no solo en Samaipata, sino en general en Bolivia, de parte de las personas que trabajan en turismo, hoteleros, de restaurantes, etcétera, de que no ven, siento que no ven la necesidad de que ellos tienen que aprender algo. Y creo que están muy equivocados y con muchísimo más razón ahora.
Ahora, si realmente no sabemos a qué nos enfrentamos y no tratamos de conocerlo, como lo dije anteriormente en varias oportunidades, he insistido en eso porque el éxito va precisamente a empezar por ahí. Va a empezar porque las cosas que yo voy a hacer, por las decisiones que voy a tomar, estén basadas en conocimiento. Sí, verdaderamente no es una etapa muy importante para cambiar actitudes y también ver las diferentes maneras como sobrellevar, como tú dices, hacer una resiliencia. Vamos a terminar esta conferencia agradeciendo a Marco Vinicius. Ha sido un gran honor tenerte y mucha gente ha comentado, tal vez la dificultad de que todo el mundo tiene conferencias en la universidad y esperan también que aparezca en el Facebook, pero ya saben, ninguna de nuestras conferencias han subido porque el internet es pésimo aquí, pero en nuestro canal YouTube los vamos a subir poco a poco cuando tengamos también el soporte, porque ahorita estamos trabajando con una computadora portátil. Bueno, muchas gracias Marco Vinicius, de parte del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata. Ahí está David Antelo, mira. David, mi amigazo, Caray. un gustazo, gracias compañero. Señorito Vini, saludos desde los Antis. Oh, compañero, te envidio porque estás allá. Yo estoy aquí lejos, pero sigo amando tu tierra. Sí. Fuerza, Maya. Ya. Ok, compañero. Muy A ver si se ponen las pilas y recomponen ese país, carajo. Muy bien, vamos a despedir entonces y bueno, un abrazo grande Marco Vinicius, a David y a todos los que están participando. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima conferencia. Los invitamos a poder hacer viral esto y poder unirnos más todas las personas que queremos innovar esta nueva etapa del turismo y de la cultura. Hasta luego y cerramos esta conferencia.